Amados hermanos, nos gozamos de estar juntos en esta ocasión para orar los unos por los otros. En esta ocasión tendremos un tiempo para orar por motivos de gratitud y por varias razones, por la iglesia, por los ministerios, por la ciudad, por la situación en que estamos viviendo todos. Hemos pedido a varias personas que participen con un tiempo de oración. Usted tendrá la oportunidad de unirse con nosotros en oración. También tendremos la palabra de Dios hablando de una de las partes importantes de la oración. La semana pasada hablamos de la adoración a Dios, del reconocimiento de su grandeza y de la gratitud. En esta ocasión, más adelante, estaremos hablando de la importancia de confesar nuestros pecados. Hablaremos de ello, pero también nos gozaremos mientras oramos los unos por los otros. Entre tanto, hermanos, anímense los unos a los otros. Quiero agradecer de una manera especial a los hermanos que han estado usando todos los medios como el teléfono, el internet, etcétera, para comunicarse, para animarse los unos a los otros. No es tiempo de estar caídos, es tiempo de levantarnos y de compartir que hay un Cristo vivo y poderoso que transforma las vidas y que nos da una razón para vivir. Sigamos adelante, orando juntos a nuestro Dios. Saludos hermanos a todos los de mi congregación, un saludo con mucho cariño, les amamos en el nombre del Señor. Vamos a orar en esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias Señor por un día más Señor, por tu misericordia extendida Padre para cada uno de nosotros Señor, para cada persona Padre que todavía no te conoce Señor amado. Dios glorioso, Dios precioso, Dios misericordioso, Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, el refugio de cada uno de nosotros. Dice tu palabra que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. En estos momentos difíciles, Padre Santo, nos refugiamos en ti, Señor. Abandonamos nuestras vidas en tus manos, Padre. Cúbrenos con tu sangre. Cúbrenos, Padre Santo, con tu poder. Gracias te damos, Señor, por nuestra familia, por la vida, Padre, que nos permites tener hasta este día. Te damos las gracias, Señor. Aquí estamos, Padre, buscando tu rostro, pidiendo misericordia, Señor, para todos los enfermos, Padre. Esas personas, Señor, contagiadas, Señor, los médicos, las enfermeras, Padre, que están cerca de ellos, Padre Santo. Deles oportunidad, Señor, que puedan conocer tu gracia, conocer tu perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, te lo pido, Señor, que tengas piedad y misericordia, Padre, de cada ser humano en este mundo, Señor. Sabemos que nada se da, Padre, si no es tu voluntad, Padre. Ayúdanos a depender de ti siempre, Señor, al 100%, Padre mío. No, Padre Santo, a depender de nuestras propias fuerzas, Señor, porque si es así, Señor, nada nos sale bien, Señor amado. Gracias por tu misericordia, por nuestra familia, por nuestras casas, Señor, por la provisión que tú das a cada uno de nosotros, Padre. Te ruego por cada familia de mi congregación, Señor. Bendígales a cada uno, Señor, donde quiera que estén, los que salen a trabajar, Señor, en esta situación difícil, Padre, pero reconocemos, Padre, y confiadamente, Señor, en tu protección divina, Señor. Sabemos que tú nos guardas, nos proteges de todo mal, Señor. Gracias te doy, Padre, y te ruego bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. La semana pasada, como lo mencionamos hace rato, habíamos dicho que estudiamos varias partes de la oración. Dentro de las partes de la oración dijimos que hay la petición por nuestras necesidades personales, interceder por otros, la alabanza, la gratitud y también la confesión de nuestros pecados. Hablamos de adoración, alabar a Dios con todo nuestro corazón y también los motivos de gratitud. En esta ocasión nos ocuparemos de hablar
de confesar nuestros pecados. El apóstol Juan, escribiendo a los hermanos en diferentes lugares, les dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es en primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. En Mateo 6 habíamos ya iniciado esta conversación sobre la oración modelo que nos dio el Señor Jesucristo. No es una oración para repetirse de memoria o para hablarla como si fuera una letanía que se repite y se repite incansablemente. Más bien, es una oración con la intención de usar varias áreas de la oración. El Padre Nuestro, así se conoce. Ustedes saben que en Mateo 6 el Señor les dijo lo siguiente: ustedes pues van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos procurando alabar a Dios, reconociendo que está en los cielos, queriendo hacer su voluntad. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, tiene que ver con las necesidades personales. Y luego dice, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es muy importante que tengamos un tiempo para confesar nuestros pecados. Eso indica que nosotros, aunque seamos cristianos, aunque seamos salvos, aunque sepamos que vamos camino al cielo, también nos equivocamos, también erramos. Dice, perdona nuestras deudas. ¿Y qué es una deuda? Bueno, las deudas tienen que ver con algo que nosotros tenemos que pagar. Estamos en la obligación de pagar. Fallas que hemos cometido. Si usted tiene un problema con la policía o en el tráfico, le dan una multa y usted tiene que pagar por haber cometido una falla o un error. En nuestra vida cristiana nosotros siempre cometemos errores. No me lo diga a mí porque yo cometo errores continuamente. Y esos errores tienen una consecuencia o una paga. A veces es algo muy triste y muy difícil de que llegue a un final feliz por causa de nuestras deudas. Pero el Señor dice que nosotros debemos de pedir al Señor que nos perdone nuestras deudas, nuestros errores, nuestras fallas. De hecho, un error muy grande o una falla de todos nosotros es quedar cortos en lo que prometemos o en lo que quisiéramos hacer y no logramos hacerlo. Tenemos fallas como padres, como hijos, como esposos, como compañeros de trabajo, como ciudadanos. Fallamos por todos lados. Y Dios nos enseña que debemos de pedirle al Señor perdón por esas deudas o por esas fallas en donde quedemos debiéndole a la sociedad, a la iglesia, a Dios, etc. No pagar una deuda. Hay cristianos, yo he conocido cristianos en mi ministerio que tienen deudas, piden prestado, y lo que pasa con ellos es que simplemente piden prestado con toda la intención de no pagar la deuda. Ese es un pecado, esa es una falla, y Dios quiere que nosotros como cristianos podamos modelar a los demás que somos los que pedimos y pagamos lo que se debe de pagar, lo que debemos. Pagamos nuestras cuentas, las utilidades, la luz, el agua, la renta, pagamos si alguien nos prestó, debemos de pagar. Y si usted hizo un compromiso con alguien y dio su palabra o empeñó su palabra, tiene que pagar lo que usted prometió. No pagar es un pecado, es una falta. Dice la Biblia que el Señor quiere que nosotros le digamos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que también nosotros tenemos que aprender a perdonar a los que nos hicieron algún tipo de daño. No pagar. ¿Y qué me dice usted de no pagar los diezmos o las ofrendas en la iglesia? Ese es un compromiso personal, moral y espiritual que usted y yo hicimos con Dios. Algunos de nosotros decimos algo como esto: no, yo nunca firmé un documento legal. No, eso no se trata de un documento legal, ni se trata de que alguien va a venir a cobrarle a su casa porque usted no está dando sus diezmos o sus ofrendas. Eso es algo que tiene que ver con una relación personal con Dios. Yo le quiero dar a Dios porque lo amo. Yo quiero darle a la iglesia porque amo a la iglesia. Y cuando no le doy a Dios, a la iglesia o a los que debo de darle, les estoy fallando en el amor. Y esa es una de las deudas que debo de pagar. Otra de nuestras deudas tiene que ver con no respetar a los demás. Cuando no respetamos a otros,
nosotros estamos quedando mal con ellos y les estamos debiendo una disculpa. No tenemos por qué ofender a la gente, no tenemos por qué ser irrespetuoso con ellos. Déjame ponerle un ejemplo. ¿Qué me dice de las bromas irrespetuosas? Cuando le faltamos el respeto a una persona por su tamaño, por su color de piel, por su raza, por su físico o por cualquier otra cosa. Eso es irrespetuoso, es pecado, a Dios no le agrada que nosotros hagamos bromas irrespetuosas. ¿Podemos bromear? Por supuesto que sí, pero hay un término que decimos en nuestros países que hay gente que se lleva mucho con otra persona. El pueblo cristiano no debe estarse llevando de esa manera porque dejamos mucho que desear de ser como cristianos. Debemos a la gente un testimonio adecuado. Bromas irresponsables. ¿Y qué me dice del engaño? He oído y he conocido y como pastor me ha tocado confrontar en muchos años de mi ministerio a personas que engañan a otros. Engañan a otros cuando venden un producto que no es el correcto, cuando les mentimos con tal de tomar ventaja de ellos, otra vez cuando les pedimos prestado con toda la intención de no pagar, o cuando simple y sencillamente tomamos a las personas en curva, en una necesidad o en un momento difícil y nosotros venimos a tomar ventaja de ellos. Tomar ventaja de los demás puede ser algo muy serio. Los cristianos no debemos de hacerlo. Sin embargo, lo hacemos. Puede ser que lo hagamos con todas las malas intenciones del mundo. Puede ser que lo hagamos, como dice el cómico, sin querer, queriendo. Así que, por favor, tengamos cuenta en eso y tomamos un tiempo para decirle al Señor, tomemos un tiempo para decirle, perdóname, Señor, yo he hecho cosas inapropiadas. ¿Quiere orar conmigo? Hagamos una oración muy breve como esta. Padre, perdóname cuando yo he tomado ventaja de los demás, cuando he quedado a deberles algo, cuando les he fallado, Señor, cuando hice una promesa y no la cumplí, cuando pedí algo de ellos, un préstamo o cualquier otra cosa, y no cumplí. Perdóname por no dar un buen testimonio y te pido que me ayudes. Ayúdame, Padre, a darme cuenta cuando estoy haciendo bromas irrespetuosas con los hermanos, cuando les estoy faltando al respeto, porque tú no quieres que hagamos eso. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestros hierros, nuestras equivocaciones pueden estorbar a nuestro testimonio. Somos humanos, Señor, y sabemos que vamos a seguir cayendo o incurriendo en faltas y en errores. Por eso te pedimos que nos perdones. Cada día tenemos que incluir, Señor, en nuestra oración el pedirte perdón. Perdónanos, Señor, por nuestras deudas y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han faltado. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Pero la oración para pedir perdón por nuestros pecados o nuestras deudas incluye precisamente eso, nuestros pecados. ¿Y en qué consiste un pecado? En hacer cosas que no debíamos de haber hecho o en dejar de hacer cosas que se supone que debemos de hacer. Por ejemplo, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Seguramente usted estará pensando en los pecados más serios que hay en nuestra sociedad, pero hay algunos pecados que usted y yo pudiéramos estar cometiendo hoy mismo en este momento. Pudiéramos hacerle una llamada a alguien necesitado, usted lo puede hacer, usted tiene la capacidad de animar a otros, pero en vez de eso, usted está deprimido y en una esquina sin tratar de bendecir a los demás y dejó de hacer algo que debía de hacer. Y dice la Biblia que si usted sabe hacer algo bueno y no lo hace, eso se convierte en pecado. Pero el pecado también es las cosas que hacemos que ofenden a los demás, que ofenden a Dios, que ofenden a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, a nuestra esposa, a nuestro matrimonio, nuestra familia. Vamos a hablar de algunos tipos de pecados que cometemos los cristianos. Déjeme decirle que a lo mejor los cristianos no vamos a matar a alguien, se supone que no debemos de hacerlo. Quizás no vamos a hacer pecados extraordinariamente grandes, tan ofensivos que salgamos en las noticias amarillas de la televisión o en las notas rojas del periódico, pero sí cometemos algunos pecados. Por ejemplo, el chisme. Muchos de nosotros los cristianos disfrazamos el chisme con frases como esta. Hermano, hago esas preguntas simplemente para orar por usted, cuando en realidad lo que nos interesa es hacer un chisme o hacer las cosas más grandes. Perdónanos, Señor, cuando cometemos chismes. Usted puede decirle al Señor eso. Ahora, es un pecado muy odioso, muy fastidioso,
y a la mayoría de nosotros no nos gusta admitir que entramos en chismes, especialmente a los hombres. Tenemos la idea de que son las mujeres las chismosas, pero yo he conocido varones más chismosos que las mujeres, así que ese es un pecado donde caemos muchos de nosotros. El orgullo. Muchos de nosotros nos sentimos tan orgullosos de ser bautistas, o tan orgullosos de ser miembros con antigüedad en la iglesia, o que somos los que más diezmo damos, o que tenemos ciertas habilidades de hacer las cosas, o que podemos cantar o tocar un instrumento, o que podemos predicar, o que podemos enseñar, o que podemos hacer ciertas cosas. El orgullo no es bueno. Debe de estar agradecido, por cierto, de tener dones y talentos que Dios le ha dado. Dele gracias a Dios por ello, pero jamás esté orgulloso. Eso nos lleva a la presunción. El orgullo lleva a aquellas personas a crear una imagen superior de usted que no debe de tener. En México se usa una expresión muy simpática para decir que se le echa mucha crema a los tacos. A los tacos se le echa salsa, se le echa crema y otras cosas, pero hay gente que le echa demasiada crema a sus tacos y entonces el taco ya no sabe a taco, sabe a pura crema. Entonces hay personas que están presumiendo tanto lo que tienen, lo que saben, lo que son, quizás una persona muy simpática o muy bella, o lo que sea, o con mucho dinero, o con muchos talentos, entonces se convierte en un pecado. ¿Y qué me dice de legalismo? Aquellas personas que siempre están apuntando con el dedo a los demás y siempre exigiéndole que se sometan a las reglas. Ahora, no estamos diciendo que no debemos de seguir reglas, al contrario, los cristianos somos respetuosos de las reglas en la sociedad, en el tráfico, en la iglesia, en el gobierno, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros apuntamos más a las reglas que al amor y entonces nos convertimos como los fariseos y los saduceos en gente legalista. ¿Y qué me dice entonces de la religiosidad? Hay personas que han hecho un ídolo de su religión o de sus actos religiosos de caridad o de cosas que hacen para llamar la atención. Los religiosos llaman la atención hacia ellos en su manera de vestir, en su manera de sentarse, de hablar, de mover las manos, que la gente piense que son gente piadosa. Eso se llama religiosidad. Y es algo que el Señor Jesucristo atacó con vehemencia, es decir, con mucha autoridad, con mucha emoción. El Señor atacó la hipocresía de la religiosidad, de los religiosos de su época. Tome en cuenta que usted y yo podemos caer en ese pecado. La mentira también es un pecado muy común entre el pueblo cristiano. A veces son mentiras que les llamamos pequeñas y a veces son muy grandes. El problema con las mentiras es que para cubrir una mentira necesitamos 2 mentiras. Y luego ahora que tenemos 2 mentiras necesitamos 4 y así nos la llevamos y nos podemos convertir en mentirosos que con el tiempo ni siquiera nos damos cuenta que estamos mintiendo. Tenemos que pedirle perdón al Señor por la mentira. ¿Y qué me dice de hablar mal de alguien? Hablar mal de alguien cuando esa persona no está presente, eso es muy inapropiado, no es correcto. De hecho, no solamente hablamos mal, pero a veces deseamos el mal para una persona. Eso es totalmente inmoral, eso es destructivo y es un pecado. Algunos de nosotros estamos diciendo algo como esto: ojalá y se muriera cierta persona. Eso no es correcto. Paso a otro pecado que es muy odioso también y muy feo, es el pecado de la codicia. La mayoría de nosotros pensamos que la codicia es, por ejemplo, codiciar a otra mujer, etcétera, etcétera. A lo mejor también lo hacemos, no es correcto, por supuesto que no, pero hay otro tipo de codicia más sutil y más pequeño, pero sigue siendo codicia. Le envidio el celular a mi hermano, que tiene un celular más caro que el mío. Hasta la Biblia que traen a veces, esa Biblia debe ser una de piel. Esta no es de piel, por cierto, ¿verdad? Pero envidiamos y estamos deseando tener lo que la otra persona tiene. Eso es codicia y a Dios le desagrada totalmente. Sentirse superiores a los demás. Dice la Biblia que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. En buen idioma mexicano, sudamericano o centroamericano es que no te creas mucho, que no se nos suba. Eso es muy importante, no sentirnos superiores a los demás. También hay otra dinámica muy horrible que es la dinámica de ser groseros. No cuidamos nuestras palabras, nuestro lenguaje corporal cuando tratamos a los demás, sean niños, adultos o quien sea. El ser grosero corta nuestro testimonio. Usted puede estar haciendo cosas maravillosas para Dios, pero cuando es grosero o grosera con los demás, entonces su testimonio se cae por tierra totalmente.
Y hablando de testimonio, el dar falso testimonio de los demás. Cuando decimos cosas que no son ciertas, a veces lo repetimos de lo que alguien más nos dijo sin que nos conste, también es un pecado. Puedo pasar horas hablando del pecado. Y no lo estoy diciendo porque yo crea que ustedes son pecadores. Lo estoy diciendo porque son cosas en las que yo he incurrido. Y por eso les invito a que tomemos un tiempo para pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Y vamos a guardar silencio. En este momento, mientras usted está con su rostro inclinado, díganle al Señor algo como esto: Padre, perdóname por mis pecados. Y empiece a decirle al Señor, enumere esos pecados. No tiene que estar nadie presente. Esto no es para que los demás oigan. Eso es algo entre usted y el Señor. Y dígale al Señor, Señor, he hablado mal de fulano de tal, he tenido malas intenciones, he hecho un chisme, he contado una mentira, Señor, he dado falso testimonio, qué sé yo, he sido orgulloso, Señor, me sentí superior a los demás o actué como una persona farisea, como un religioso. Perdóname. Cualquiera que sea la petición de oración para pedir perdón por su pecado, tiene que ser específico. No le diga al Señor, perdónanos todos nuestros pecados. Eso es un modelo, pero Dios espera que usted sea específico. Primero, porque usted tiene que aprender a reconocer que usted se equivocó, que usted hizo mal. Mientras no aprendamos a reconocer cuando nos equivocamos, nunca maduraremos. Seremos como los niños caprichosos y no estaremos madurando. Bueno, que mi Señor les bendiga. ¿Y por qué no tomamos unos segundos para tomar este tiempo simplemente para decirle al Señor, perdóname por mis pecados? ¿Hacemos? Acompáñame. Buenas tardes, hermanos. Primeramente le doy gracias a Dios porque Él ha cuidado de nosotros como familia y esperamos que ustedes también se encuentren bien. Y voy a tener una oración. En este momento voy a orar por los países, por los presidentes, por nuestra iglesia, por cada uno de nosotros como hermanos en Cristo, para que Dios perdone todas nuestras faltas, nuestros pecados. Pero antes quiero compartir una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 15 y 16, y dice así la palabra de nuestro Dios: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, en estos momentos, Señor, nos acercamos ante tu presencia, Padre. Primeramente, Señor, para darte gracias, Padre, por que eres bueno, Señor, porque tú has cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, Padre. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud. Gracias por todo, Señor, por la provisión, Señor. Gracias, Padre, por cuidar de nuestras familias, por cuidar de nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Gracias por este momento, Padre. Y también, Señor, te rogamos que tú perdones nuestras faltas y pecados, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Padre, que tú perdones, Señor, también a todos aquellos que no te conocen, Señor, que tú perdones, Señor, a los líderes, Señor, que están a cargo de cada país, Señor, que tú perdones, Señor, a cada uno de ellos, Padre, porque a veces no voltean a mirarte a ti, Señor, y hacen lo que ellos quieren, Señor. Padre, perdónales, Padre, y dales un buen corazón, Señor. Permite que ellos se humillen delante de ti, Padre, y pidan la dirección tuya, Señor. Padre, por favor, te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú les perdones, Señor, les ayudes, mi Dios, en estos momentos, Padre, para que hagan lo que tú quieres que hagan, Señor. También, Señor, te pedimos por nuestra iglesia, Padre, en estos momentos, Señor, que tú seas con cada hermano, Señor, que tú nos ayudes, Padre, para poder mirar, Señor, la necesidad que hay, Señor, de unos por otros, Señor, que tú, Señor, perdones primeramente a cada uno de nosotros, Padre, porque a veces sabemos que hay necesidad, Señor, y no hacemos nada, Padre. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a darles una mano de ayuda, Señor, a aquellos que tanto necesitan en estos momentos, Padre, porque han perdido su trabajo, Señor, o simplemente porque
están desanimados, Padre. Por favor, Señor, te pedimos que nos uses, Padre, para llevar palabra de aliento, Señor, a cada uno de ellos, Padre. Ayúdanos, Señor, también, Padre, para ser instrumento, Padre, para aquellos que no te conocen, Señor. Padre, perdónanos, Padre, porque a veces no sabemos, Señor, que tanta necesidad que hay allá afuera, Señor, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, Señor, que no te conocen, Padre. Perdónanos, Padre, porque no sabemos, Señor, llevarles el mensaje, mi Dios, de salvación que tú nos mandas, Padre. Ponemos tantos pretextos, Señor, a veces, Padre, que, Señor, perdónanos, Padre, porque son cosas que a ti no te agradan, Señor. Te pido, Padre, que tú seas con nosotros, Señor, y nos des ese ánimo, Señor, para hablarles de ti, Señor, a nuestros familiares también que no te conocen, Padre. Perdona, Señor, todo lo que hacemos mal y no te agrada, Padre. Por favor, Padre, quédate con nosotros en este momento, Señor. Y gracias una vez más por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, en estos momentos vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por sus miembros, por los diferentes departamentos, por el trabajo de la iglesia, por cada uno de las necesidades que tiene la congregación en este momento. Oremos. Señor y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, primeramente, rendidos, Señor, humillados, reconociendo, Señor, que solamente por medio de tu Hijo Jesucristo, que nos ha hecho salvos, Señor, por medio de Él que murió en la cruz para limpiar todos nuestros pecados, Señor,
es el que nos permite llegar hasta el trono de tu gracia, Señor. Primeramente, Padre, te pedimos perdón, porque, Señor, siempre estamos pecando contra ti, Señor. Te pedimos que nos limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y que en esta hora, Padre, recibas también toda nuestra alabanza, toda la gloria es para ti, Señor, y toda la honra y todo el honor, Padre. Porque, Señor, tú eres grande y poderoso, y misericordioso y bueno, Señor, y todopoderoso, Padre. Y, Señor, sobre todo porque tú has fundado la iglesia, Señor. Señor, tú has fundado la iglesia, y la iglesia no es un edificio, Señor, sino que está formada, Padre, por cada uno de nosotros que hemos creído en tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y, Padre, en estos momentos venimos intercediendo por esa iglesia, Señor, por estos hermanos nuestros, Señor, que estamos, Señor, en diferentes lugares de esta ciudad, que, Señor, estamos en diferentes condiciones, en diferentes situaciones, en diferentes necesidades, Señor. Señor, tú nos amas a cada uno, Señor, en manera muy especial, y tú nos conoces, Señor. Tú nos has llamado por nuestros nombres, Padre, y, Señor, en esta hora venimos, Señor, trayendo a cada uno de estos miembros de esta iglesia, Señor. Estas personas, Señor, estos hijos tuyos que se congregan en este lugar, te pedimos, Señor, que tú nos veas a cada uno, Señor, y que obres con misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que lo haces, Padre. Y, Señor bendito, estamos viniendo delante de ti, Señor, poniendo a todos nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que carecen de trabajo o que tienen algún problema, Señor. En esta hora te pedimos por cada uno de ellos para que tú suplas, Señor. Te pedimos también, Señor bendito, porque, Señor, esta enfermedad ha afectado nuestros hogares, Señor. No podemos vernos, Señor. No podemos estar cerca físicamente uno de otro, Señor. Y pues te pedimos que todo esto, Señor, no afecte nuestro amor por ti ni nuestro amor unos por otros, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por todos aquellos hermanos, Señor, que no sabemos de ellos, Señor, por aquellos que no sabemos cómo se encuentran o qué necesidad tienen, Señor. Tú conoces a cada uno, Señor. Te pedimos, Señor, por los que, Señor, no se han unido a los servicios que ha habido, Señor. Entendemos, Señor, que hay cosas que tal vez impiden, Señor, pero, Señor, Señor, cada uno meditemos, Señor, en que debemos de estar unidos, Padre, no físicamente, Señor, porque no es posible ahora, pero sí, Señor, por medio de estos transmisiones, Señor, que podamos estar unidos en un mismo espíritu, Señor. Padre, tu palabra dice que tú buscas adoradores que sean adoradores en verdad, en espíritu y en verdad, Señor, y que no es en un templo o en un lugar donde vamos a adorarte, Señor, sino que donde quiera que estemos, Señor, estemos unidos en un mismo espíritu para adorarte cada vez que nos reunamos, Señor. También, Padre bendito, estamos pidiéndote, Señor, en esta hora por los diferentes departamentos, Señor, de la congregación. Te pedimos por la escuela dominical, Señor, todas estas lecciones, Señor, que pueden ser útiles en nuestra vida espiritual, Señor, y que todo está suspendido, Señor. Te pedimos, Padre, que nosotros, cada uno, Señor, en lo personal, tanto como maestros como alumnos, Señor, te busquemos cada día, y que cuando nos volvamos a ver, Señor, o antes, Padre Celestial, compartamos las bendiciones que tú nos has dado a través del estudio de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, también por los departamentos de varones y de mujeres, Señor. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a cada uno, Señor, a permanecer firme en ti, Señor. Firmes amándonos unos a otros, Señor, y estando en contacto unos con otros, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, Señor. No permitas que nadie apague su corazón, Señor, que al contrario, Señor, que la separación nos haga estar más cerca de ti, Señor, y más cerca unos de otros, Padre Celestial. Señor, también te pedimos por
los diferentes planes que había, Señor, hasta antes de dejar de reunirnos, que todo está suspendido, Señor. Ayúdanos para saber qué cosas van a continuar y qué cosas no habrán de continuar, Señor. Pero Padre, que todo lo que se haga, Señor, tanto ahora como después, pues pueda ser hecho en tu nombre y para gloria tuya, Señor. Te pedimos también, Señor, por las necesidades de esta congregación, Señor. Primeramente, Señor, la necesidad de buscar las maneras, Señor, de alcanzar al perdido, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos ver a los demás, Señor, con la compasión como nos miras tú a nosotros, como nos miras tú a nosotros cuando estábamos lejos de ti, cuando éramos enemigos tuyos, Señor. Y Padre, gracias, Señor, porque un día tuviste a bien rescatarnos y traernos a ti, Padre, que nosotros recordemos esa experiencia y que, Señor, podamos compartirla, Señor, también con aquellos que la necesitan, Señor. También, Padre, te pedimos, Señor, por los hermanos que sirven como diáconos, Señor. Sé con cada uno de ellos, Padre Celestial. Bendíceles y suple sus necesidades y guárdales de los ataques del enemigo. Padre, también te pedimos por otros departamentos como el trabajo con los niños, Señor, en todos los niveles, con los jóvenes, Padre Celestial, con los adolescentes que hay en nuestra congregación, Señor. Te pedimos porque tú suplas, Padre Celestial, la necesidad de cada uno de estos niños y que y jóvenes, Señor, para que ellos te busquen también en su corazón. Padre, también te pedimos, Señor, por el grupo que se reúne, Señor, para preparar los cantos de adoración, Señor, y también a la predicación, el hermano pastor y los hermanos que participen en este ministerio. Todo lo pedimos, Señor, para que tú obres en cada uno, Señor, y les ayudes y les des victoria y les guíes en todo lo que se haga, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que podemos confiar en ti. Gracias porque sabemos que nuestras oraciones no son oraciones al aire, sino que tú te dignas escucharlas, Padre Celestial, y porque, Señor, sabemos que tú contestarás, Señor. No porque lo pedimos porque somos buenos o lo merezcamos, Señor, sino solamente por tu gracia y, Señor, porque tú has prometido, Señor, que todo lo que pidiéramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú lo harías, Señor. Y Padre, te pedimos todas estas cosas, Señor, en ese nombre precioso, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, Señor, para darnos, y resucitó para darnos vida eterna, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas esta oración. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, por las necesidades de los miembros de nuestra iglesia y sus peticiones. Padre nuestro, primero venimos ante ti para rogarte que perdones nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar en tu camino para que todo lo que hagamos y digamos sea para glorificar tu nombre. Te pedimos por la familia Soriano, que acaban de perder a una sobrina. Dales fuerza, Señor, durante estos momentos difíciles. Te pedimos también por Daniel Solís, sobrino de nuestra hermana Ruiz, que tuvo un grave accidente movilístico y ahora está en casa recuperándose. Dale fuerza y fe, Señor, que tenga él la fe que tú lo vas a mejorar. Te pedimos por la familia de María Salgado, la de Jesús Pascual y la de Sandra Flores. Provéeles tu palabra, Señor, y todo lo demás que necesitan en estos momentos difíciles. También, Padre, te pedimos por las familias de la familia Estrada, que sientan tu amor, Señor, y sepan que tú estás con ellos. Por último, Padre, te pedimos por todas las personas que están enfermas. Dales fuerza para que se recuperen. Gracias por todo, Señor. Amén. Heavenly Father,
First, we come to you, Father, to forgive our sins. We ask you, Lord, that you help us stay in your path so that everything we do and say glorifies your name. We ask you for the Soriano family who have just lost their niece, Father. Give them strength in this difficult time. We also ask you for Daniel Solis, nephew of our sister Louise, who had a serious car accident and is now home recovering. Give him strength, Father, and faith that you will be the one to fully heal him. We ask you for the family of Maria Salgado, the family of Jesus Pascual, and the family of Sandra Flores. Lord, provide them with your word, Father, and all they need in this difficult time. Also, Father, we ask you for the families of the Estrada family. Let them feel your love and know that you are with them. Lastly, Father, we ask you for all the people who are ill. Give them strength to recover, Lord. Thank you for all that you do.